Hoy traigo un vídeo que creo que es de los más importantes que he hecho en mi canal nunca. Creo que estamos en un momento realmente peligroso en términos de cómo podría impactar esta guerra que se libra en Irán en la economía, en la inflación y en los mercados financieros durante los próximos trimestres, tal vez incluso los próximos años. Se trata de hablar sin tapujos de qué nos estamos jugando los ciudadanos de este mundo por las decisiones que toman determinados líderes como puedan ser Donald Trump, Netanyahu o los ayatolás. Hasta ahora jugábamos a la narrativa, el control de quién tiene razón, cómo gestiono los momentos, pero estamos a punto de cruzar una línea roja que no tiene retorno y donde las estrategias que ha utilizado Donald Trump hasta ahora para controlar los mercados dejarían de tener sentido. Podríamos no solo desatar una crisis desde un punto de vista correctivo, sino algo muchísimo más grave, a lo que no nos hemos enfrentado probablemente desde hace décadas. Así que te recomiendo que te quedes conmigo. Llevo 40 años gestionando a nivel profesional en los mercados. He vivido muchas crisis y créeme que me da la sensación de que estamos a las puertas de una que podría lidiar con cualquiera de las peores que he tenido que gestionar a lo largo de mi carrera. Así que si te quedas, lo que vas a ver es, uno, el impacto que esto tiene en las materias primas, pero no hablamos solo del comportamiento del petróleo o de la gasolina o del diésel, sino lo que está pasando en el resto de materias primas. Ahí tenéis ese pequeño gráfico que luego lo veréis más en detalle, donde se ve que solamente en una ocasión en la historia, en el año 2007-2008, el índice de materias primas alcanzó un precio más alto que el actual, lo cual quiere decir que al margen de lo que ocurra, ya lo que está pasando es un problema mayor y algunas pistas empiezan a aparecer con datos de inflación como el de España, que ha saltado casi un punto porcentual en tan solo un mes. La bolsa. Ya no hablamos solamente de si hay riesgo de corregir hacia la base de la estructura, hacia la base de esa gran canal que llevamos experimentando desde el año 2009 y que supondría una caída de otro 23% en el mercado. Hablamos de algo mucho más importante. Podría romperse ese canal y qué repercusiones tendría. Podríamos enfrentarnos a caídas superiores al 50%. Es algo que os voy a explicar durante el vídeo. La deuda. Con un mundo donde tenemos más de 300 trillones de dólares de deuda o billones europeos, ¿qué supone que de repente el coste de financiación rompa niveles críticos? Lo estamos viendo en Europa y tenéis el gráfico del DAX, tenéis el gráfico de lo que está pasando en Japón, el movimiento fuerte desde la banda inferior a la banda superior en Estados Unidos, aunque todavía no ha roto, y la descomposición que se empieza a ver en los mercados de crédito de baja calidad que llamamos bonos basura o high yield. Cada vez que ha habido una gran crisis en el mercado, ese canario en la mina nos ha dado la advertencia y ahora grita como un poseso. Aparte de esto, me gustaría responder a unas preguntas que creo que son cruciales, que cualquier inversor con dos dedos de frente debería tener en su cabeza. Uno, ¿se está realmente negociando un plan de paz entre Estados Unidos e Irán? ¿O es simplemente una cortina de humo mientras Estados Unidos desplaza fuerzas terrestres para una invasión de la cual decía que no iba a ocurrir? ¿Por qué Donald Trump miente recurrentemente? ¿Es una estratagema? ¿Le funciona? ¿Dónde está la línea roja a partir de la cual da igual lo que nos diga porque no habrá un posible paso atrás si se equivoca? ¿De dónde va a recibir más presiones Donald Trump? Tanto desde el punto de vista interno como asesores, como los mercados financieros, que normalmente son los que determinan cómo de agresivo es a la hora de negociar. ¿Cuáles son las claves de este conflicto realmente? ¿Y qué podemos esperar que hagan los inversores ante tal vez la descomposición del mercado? Estamos en uno de esos momentos que considero cruciales para la generación o la destrucción de patrimonio a medio y largo plazo. Y por eso, de verdad os pido que os quedéis hasta el final.
Creo que pocas veces he hecho un vídeo que tenga un contenido tan sumamente directo, objetivo, y no pretendo meter miedo a nadie, simplemente hablar de las consecuencias de lo que está ocurriendo. Ya llevamos mencionando el cambio del orden mundial y los riesgos latentes que había en los mercados financieros, pero faltaba un catalizador. Tal vez ese catalizador ya se está produciendo. Así que la primera pregunta es: ¿se negocia o no se negocia un plan de paz definitivo, o se trata de una nueva estratagema por parte de Donald Trump para ganar tiempo? Personalmente, lo último que habéis visto es esto. Donald Trump dice que está hablando con una persona muy importante dentro del régimen iraní y que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo en pocos días. Por otro lado, Irán dice que no, que hay contactos indirectos a través de negociadores como puede ser Pakistán, pero que realmente lo que Trump intenta es gestionar los momentos de crisis en los mercados financieros y ganar tiempo, nada más. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué Trump miente recurrentemente y por qué tiene tan poco coste mentir? Al final descubres que no es que mienta, simplemente tiene una forma de actuar que le funciona o que le ha funcionado hasta ahora, que consiste en intimidación, plantear el peor escenario posible, después buscar una incertidumbre extrema entre los negociadores, manipular la narrativa. Con eso controla el terreno, genera desconfianza y finalmente recula y busca proclamarse como ganador en un terreno intermedio. Es una forma de hacer negocios y lo aplica a la política y a la geopolítica como si estuviese gestionando su propia empresa. Y lo hemos visto funcionar cuando buscaba el incremento del gasto militar de los países que conformaban la OTAN hasta el 5%, con éxito, por cierto, en la guerra arancelaria, donde primero nos asustó y luego entramos en un periodo de 90 días de negociación con Groenlandia, con Venezuela, y ahora evidentemente vuelve a buscar esa misma fórmula con Irán. ¿Cuál es la esencia de la negociación de Donald Trump? Primero, abre un proceso de negociación y dice que no avanza para justificar el inicio de la guerra. Acordaos que estaban negociando Irán y Estados Unidos y de repente se levantó de la mesa Estados Unidos y dijo: no, por aquí no vamos bien y por ese motivo atacamos. Lo siguiente que hace es cambiar de objetivo continuamente. Al principio era sustentar la revolución interna que había de la población iraní. Después era acabar con el régimen de los ayatolás, descabezar a los principales líderes, tal y como ha hecho. Después habla de destruir la capacidad nuclear, pero eso nos lo había contado en junio del año anterior, lo cual no tiene sentido que todavía exista ese riesgo, puesto que, según nos contó, lo había eliminado por completo. Después habla de la eliminación de lo que es la capacidad armamentística por parte de Irán. Lo último que dice es el control del estrecho de Hormuz. Es decir, hay tantos cambios de opinión respecto a cuál es el objetivo que se persigue con este ataque, esta guerra, que al final es muy difícil saber en qué momento va a terminar. Cuando las semanas de bombardeos y ataques continuos provoca el repunte fuerte del petróleo y la caída en las bolsas y la subida del coste de financiación, Donald Trump empieza con su fase de estratagema de: ya casi hemos terminado, ya casi hemos cumplido con los objetivos, estamos ganando esta guerra, no os preocupéis, no va a durar mucho. Y eso lo que hace es volver a insuflar optimismo en los inversores, en los mercados. El petróleo corrige de forma muy drástica. Los bombardeos realmente no paran, pero la sensación del inversor es: bueno, ya hemos visto casi lo peor, por tanto volvemos otra vez a mover nuestro dinero dentro de los activos de riesgo. Cuando Irán demuestra que, a pesar de que Estados Unidos dice que no tiene capacidad militar apenas, ya sigue manteniendo el pulso contra Israel y Estados Unidos, entonces Donald Trump eleva la apuesta, dice: en 48 horas vamos a tener una paz, porque si no vamos a desatar los infiernos en Irán, como si no los hubiese desatado ya. Y a partir de ahí empieza con el juego de: bueno, ya no son 48 horas, ahora son 5 días y lo último es que son 10 días. Todo es un control de la narrativa. La realidad es que está desplegando y llevando tropas terrestres a través de distintos buques a la zona, lo cual da que pensar
que no estamos tan lejos de una ocupación o el intento de una ocupación probablemente de territorios como la isla de Har, que son totalmente imprescindibles para Irán. De cualquier manera, este juego dura lo que dura, porque si finalmente hay destrucción de oferta de petróleo y de gas en el mundo, el precio del petróleo y el gas no va a estar marcado por la narrativa del corto plazo, va a estar marcado por el equilibrio real de la demanda en el mundo y la oferta disponible. Por tanto, esa es esa línea roja a la que hacía referencia de que probablemente nos estamos acercando y ya no vale este juego que está desplegando Donald Trump en los distintos conflictos desde que volvió a ser el líder de Estados Unidos hace un año. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la operación Furia Épica no ha sido como la actuación militar de Estados Unidos en Venezuela. No se ha tratado de una operación quirúrgica, sino que aquí ya han matado a decenas de objetivos, incluido el propio líder supremo del régimen de los ayatolás, y sin embargo el régimen no ha caído. De hecho, algunos politólogos lo que te dicen es que hay cierto acercamiento a los ayatolás a nivel interno, es decir, que han ganado mayor fuerza ante el castigo que han infligido Estados Unidos e Israel dentro del país. Por otro lado, tanto Estados Unidos como Netanyahu no hacen más que decir, hemos eliminado toda la flota iraní, hemos acabado con toda la capacidad aérea del ejército iraní, hemos destruido la principal base de lanzaderas que tenían para sus misiles balísticos. Pero la realidad es que a día de hoy es intransitable el estrecho de Hormuz, que es un sitio por el que transcurre la quinta parte o casi la cuarta parte de todo el petróleo y gas natural licuado del mundo. Irán sigue lanzando drones y misiles contra las bases militares e incluso infraestructuras civiles y energéticas de aquellos países que tienen instalaciones militares estadounidenses en su territorio. Por tanto, esta sensación de hemos acabado con la capacidad de lucha de Irán no es lo que estamos viendo sobre el terreno. Y además Estados Unidos hace este juego de pedir ayuda a la comunidad internacional para asegurar el tránsito de los buques por el estrecho de Hormuz, pero estamos viendo ya las primeras grietas en esas coaliciones. Por supuesto, una de ellas es dentro de la propia OTAN, donde los países se sienten un poco ninguneados. No nos habéis avisado ni nos habéis pedido permiso de ningún tipo para iniciar esta guerra, ya la pedís apoyo. Habéis dicho que ibais a garantizar el tránsito de los buques escoltados por la Armada estadounidense e incluso llevar a cabo seguros para esas flotas, y nada de esto está ocurriendo, porque realmente es muy difícil llevar a cabo este tipo de operaciones sin un coste en vidas militares enormes y en destrucción probablemente de buques de la Armada que hagan el papel de asegurar el tránsito. Y si no se consigue, evidentemente ese coste va a ser algo que la ciudadanía va a pedir muchas explicaciones al respecto. Por tanto, entre lo que realmente nos dicen que está pasando y lo que vemos que está pasando, hay una diferencia abismal. La pregunta siguiente creo que es crucial. ¿Quién puede hacer cambiar a Trump? Es decir, ¿de dónde llegan las presiones más importantes en este momento a las decisiones que toma el presidente estadounidense? No es a nivel interno. Trump gobierna como un líder personalista, no es un presidente institucional. Si os fijáis, actúa con muy poco contrapeso interno, al menos hasta ahora el Partido Republicano no osaba llevarle la contraria, tampoco muchos de los demócratas, y cada vez que hay alguien que le contradice, básicamente lo destituye y lo lincha verbalmente y de forma pública. Por tanto, el comportamiento de Donald Trump difícilmente va a tener un cambio, salvo que nos vayamos acercando más a las elecciones de medio término, donde Donald Trump está teniendo una caída enorme en popularidad. La línea roja en el corto plazo la marcan los mercados. Los mercados financieros para Donald Trump son un termómetro de si lo hace bien o lo hace mal con sus